Hoy quiero recomendarte un libro muy bueno del cual ya publiqué en mi perfil de Instagram, pero quiero volver a recomendártelo porque de verdad es un libro muy bueno y especialmente este libro quiero recomendárselo a pastores, a líderes de jóvenes que están involucrados activamente en el ministerio. Sabes, los pastores necesitan estar al tanto de las corrientes sociales, necesitan estar al tanto de la tecnología y de todas las cosas. También los líderes de jóvenes, maestros, aquellos que están capacitando jóvenes, adolescentes, necesitamos estar constantemente alimentándonos, viendo y monitoreando qué cosas están de moda, qué cosas están viendo nuestros jóvenes y en fin, diferentes aspectos. Este es un libro que está en inglés, así que si tú eres un pastor que puede leer en inglés, de verdad te pido, te recomiendo y te pido que leas este libro. Este libro se llama Meet Generation Z. Conoce a la generación Z. Entender y alcanzar al nuevo mundo postcristiano. Este libro es del autor James Emery White, que ha escrito libros muy buenos acerca de sociedad, acerca de todas estas tendencias y modas y formas de pensar, las nuevas formas en que trabajan las nuevas generaciones. Y este libro me gustó mucho. En la primera parte, este libro hace un análisis acerca le llama la nueva realidad. ¿Qué es una generación? Examina las diferencias entre las generaciones. No funcionan igual las generaciones. Tenemos en este momento de la historia vivas 4 generaciones. La generación más vieja ya se está yendo y esto es un cumplimiento profético tremendo al cual tenemos que poner atención. Pero él describe la nueva generación. Él habla acerca de 2 caídas. La primera caída fue cuando el ser humano fue expulsado del paraíso, fue expulsado del huerto del Edén porque violó los reglamentos, violó las reglas. Y James hace una comparación y habla acerca de una segunda caída. Y a la segunda caída James le llama la humanidad devolviéndole el favor a Dios. La humanidad, especialmente esta última generación, la generación Z, ha expulsado de su vida, ha expulsado de la vida cotidiana a Dios. Habla acerca de cómo funciona la generación Z, que es una generación movida realmente por la tecnología. Y hay algo muy triste en esta generación. Esta generación no tiene mucha capacidad de atención. Se dice que un pez, creo que es el pez globo, que tiene el menor tiempo de atención. Es el ser con el menor lapso de atención. Sin embargo, ya hay un ser que ha superado en este corto lapso de atención a este pez y es la generación Z. Es una generación con menos de 8.5 segundos de atención. Eso es importante saber. Es importante como pastores saber cómo funciona esta generación. Esta generación es una generación súper visual, muy visual. A ellos les gustan las imágenes. Ellos no van a poner atención a un mensaje muy largo. Ellos van a poner atención a algo así de rápido. Si captó su atención, felicidades, ya lo lograste. Si no captó su atención, lo siento, no te van a volver a hacer caso, no te van a escuchar. Esta generación es la primera generación, se habla de esta generación como la primera generación postcristiana, es decir, todas las generaciones, aunque quizá en muchas familias no se tuvo la costumbre en general, que no se tuvo la costumbre de reunirse en una congregación, de reunirse en una iglesia, sea católica, sea cristiana, sea evangélica, católica, como quiera que sea, pero de congregarse en algún lugar para escuchar algún mensaje de la palabra de Dios. Todas las generaciones han tenido eso, todas las generaciones han escuchado de Dios, todas las generaciones, de hecho,
en muchas personas de las generaciones anteriores, tú escuchas un gracias a Dios, tú escuchas un primero Dios, en su forma de hablar. Esta es la primera generación que se le llama poscristiana, porque no tiene ningún rastro, no tiene ningún conocimiento real de quién es Dios. Claro que han escuchado hablar acerca de Dios, o por lo menos mencionar la palabra Dios, pero no tienen la menor idea de quién es, no tienen la menor idea de quién fue Jesús. Para muchos Jesús es un personaje ficticio, porque ni siquiera tienen idea de que resulta que Jesús es un personaje histórico y que la ciencia, hay todo un sistema de evidencia de la vida de Jesús, de los escritos que están en la Biblia, evidencias arqueológicas, evidencias científicas de la existencia de Dios y de la vida de Jesús en la tierra. Ellos no tienen la menor idea. Es la primera generación que no tiene un trasfondo, que no tiene, digamos, un bagaje, aunque sea mínimo, aunque sea superficial, de quién es Dios, de cómo funciona, de qué es la fe. No tiene ni siquiera un vocabulario acerca de la fe, lo que nosotros como creyentes, como practicantes, hablamos acerca de la fe, de la gracia, de la misericordia de Dios. Ellos no tienen la menor idea de qué significan estas cosas. La segunda parte de este libro habla acerca de una nueva visión. Y habla acerca de qué es una iglesia contracultural, de repensar el evangelismo, y hace un apunte muy interesante. James hace un apunte muy interesante basándose en Hechos 17, comparado con Hechos 2, cuando se les habló a judíos que creían en Dios, pero había que presentárseles a Jesús, pero tenían un trasfondo, tenían un bagaje, tenían algunos cimientos de fe. En Hechos 17, Pablo les habla a filósofos, Pablo les habla a personas que no tienen idea de qué es la fe, que solo están han sido nutridos por el conocimiento de aquella época, son ateos, son completamente ignorantes acerca de las cosas bíblicas, acerca de Dios, acerca de todas estas historias de testimonios de lo que tenían en ese tiempo acerca de los profetas y de lo que Dios había hecho. Esta gente era completamente ignorante a esto, y hablan acerca de que adoraban a dioses. Pero hay algo muy curioso en Hechos 17, y si puedes te pido que lo leas. Habla acerca de que ellos adoraban a un Dios cuyo nombre no conocían, era un Dios desconocido. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo no les dice, ay, son unos ignorantes, y les reclama. No. Pablo empieza a hacer un análisis de la cultura en la que se encuentra, del lugar en el que se encuentra, de las personas a las que él les está hablando, cuál es su contexto, de dónde vienen, por qué creen de esa manera, por qué hablan de esa manera, y lo que hace es traducirles el evangelio. James Emery White en esta parte del libro habla acerca de algo muy interesante. No es lo mismo traducir que transformar. Hay pastores en estos tiempos que por presión social, que por presión económica y por otras razones de peso quizá para ellos, porque la orden es presentar el evangelio en todas las eras, en todos los tiempos, contra lo que sea, de forma completamente transparente e íntegra con la palabra de Dios. Muchos pastores están yendo hacia las tendencias. Bueno, sí, es que ya hay que avanzar, ya estamos en otros tiempos, estamos en otras épocas, hay que aceptar el matrimonio gay, hay que aceptar esto, hay que aceptar el otro, porque si la sociedad está avanzando, la iglesia tiene que también que avanzar. Y James Emery White hace un llamado muy importante a los pastores de esto es lo que están haciendo es transformar el evangelio. Y es lo que no tenemos que hacer. No podemos transformar el evangelio, no podemos cambiar el mensaje de Jesucristo, no podemos desvirtuarlo, porque entonces ya estamos predicando otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver con lo que se encuentra en la palabra de Dios. Sin embargo, lo que tenemos que hacer en estos tiempos es traducir lo mismo, así textualmente como se encuentra en la Biblia. ¿Cómo analizar cómo funciona esta generación? ¿Cuáles son sus tiempos de atención?
que acabamos de mencionar, que es muy poca la atención que te prestan. O sea, tienes solamente 8 segundos, 8.5 segundos, de 7.5 a 8.5 segundos para transmitir, para llamar su atención. Y a partir de ahí, ya captando su atención, ok, vas con todo lo que tengas. Como pastores, como líderes de jóvenes, lo que tenemos que hacer es analizar cómo están funcionando, cómo funciona su cerebro, cómo funcionan ellos, están pegados en el celular, para ellos esto es todo. Aquí es donde, fíjate, hay algo muy triste que me pareció, bueno, muchas cosas que me han parecido realmente frustrantes, la verdad, acerca de esta generación, pero es lo que tenemos que aprender, precisamente es de lo que habla este libro, tenemos que aprender, y es que antes estábamos acostumbrados a investigar, a ir a una biblioteca y a investigar, porque el conocimiento era uno. La ciencia, la información que tú obtenías era igual. Todo el mundo llegaba a la misma conclusión porque nos basábamos en los conocimientos científicos, en los conocimientos históricos. Sin embargo, ya las cosas no son así. Ahora, algo que sí me asombró, la verdad, muchísimo, es que muchos jóvenes hacen sus tareas, hacen su investigación. En primera, ya lo sabemos, en esto o en la computadora. Ya no, las bibliotecas y los libros ya no están. De hecho, creo que es en Dinamarca o en alguno de estos en Dinamarca o Suecia, que ya quitaron los celulares, ya quitaron las iPads, los aparatos, y regresaron a los libros, y los niños se quedaron, ¿qué es esto? Esto es un libro, porque el cerebro, como lo he mencionado en otros episodios, tanto en mi podcast como en este canal de YouTube, el cerebro se atrofia en el momento que tiene una pantalla enfrente. El cerebro se atrofia, aunque estés leyendo un artículo, tu cerebro se atrofia si tiene una pantalla enfrente. Es por eso la importancia de esto, porque cuando tú lees un libro físico, generas nuevas conexiones neuronales. Esto lo que hace es destruir estas conexiones neuronales. En fin, el caso es que menciona James Emery White que muchos muchachos ahora hacen sus investigaciones para sus tareas en redes sociales. Ya ni siquiera pienses Wikipedia, ya ni siquiera pienses alguna página de investigación, alguna página especializada en los temas que ellos están investigando. No, ellos basan sus investigaciones para las tareas en redes sociales. Ahora, en redes sociales encuentras toda clase, encuentras una diversidad de opiniones que no siempre son certeras, que no siempre son ciertas, que realmente las redes sociales lo que hacen es manipular pensamiento, es modificar pensamiento y llevar a las sociedades a donde se quiere. Y así están los chavos. Ellos basan sus conocimientos, basan sus relaciones, basan su vida entera en lo que encuentran aquí y están pegados aquí. Como pastores, como líderes de jóvenes, como personas que están dedicadas a los jóvenes, no podemos ignorar estas cosas. Así te comunicas, así es como entiendes, pues yo voy a llegar allí a donde tú te comunicas, yo voy a llegar ahí a donde tú entiendes y me voy a adaptar a tu idioma. James hace una comparación increíble, es como él les habla misioneros culturales. Un misionero en general va a un lugar cuyo idioma no habla, cuya cultura no conoce. ¿Y qué hace el misionero? El misionero que va a ese lugar aprende el idioma, por lo menos las palabras básicas para ponerse en contacto básico primero con las personas y después empieza a aprender más. Pero empieza a aprender también el misionero cómo se relacionan, cómo funciona esa sociedad, cómo se desenvuelven, qué costumbres tienen y qué ritos tienen. Ritos, es decir, las costumbres sociales de esas personas, de esos pueblos, de ese lugar, para poderse comunicar y para poder alcanzarlos. James Emery White habla de nosotros como misioneros culturales, como pastores, como líderes de jóvenes, como gente que trabaja con jóvenes, como gente que trabaja y se mueve con esta generación y estas generaciones, pero especialmente hablando de la generación Z, necesitamos
ir a explorar el territorio, ver cómo funcionan, cómo piensan, cómo entienden, qué es lo que los atrapa, qué es lo que les llama la atención, los colores, las cosas visuales. Vamos a hacerlo, vamos a alcanzarlos de esa manera, porque algo que me encantó que habla James es, dice que una iglesia que no se está adaptando, que no está traduciendo, no transformando, traduciendo el evangelio a las nuevas generaciones, a cómo las nuevas generaciones hablan, y solamente la iglesia se limita a ser como siempre ha sido, a hacer lo que siempre ha hecho, está condenada a morir. Esas iglesias están llenos de viejos y está bien. Cada iglesia tiene su nicho, cada iglesia tiene así como un producto. Cada producto tiene un nicho al cual va especialmente dirigido. Cada iglesia tiene un nicho y tiene un grupo etario especial y específico al cual se dirige. Está bien una iglesia de viejos, pero si el llamado personal de un pastor es ir a las nuevas generaciones y alcanzar a las nuevas generaciones, especialmente como empezábamos este video hablando acerca de esta generación, que es la primera generación postcristiana de la historia, que ni siquiera tiene el vocabulario básico de fe. Si queremos alcanzar estas generaciones, necesitamos trabajar y dice White, necesitamos hacer un trabajo duro, un trabajo arduo para ver qué más hago, para desarrollar programas, para enseñarles lo básico. Él dice que en su iglesia ha empezado con las cosas básicas. O sea, no te voy a hablar de providencia de Dios, no te voy a hablar de gracia de Dios, si no te lo explico, te voy a explicar qué significa el cristianismo, qué significa la fe, qué significa gracia, qué significa todas las cosas, como si estuvieras hablando con alguien que no conoce el idioma, porque realmente esta generación no conoce el idioma, porque realmente muchas personas de esta generación ni siquiera han escuchado de Dios, no saben quién es Jesucristo. Y el pastor tiene que empezar a trabajar, a desarrollar programas, y este es un trabajo arduo. Entonces White dice, las iglesias que solamente se limiten a ser como siempre, a hacer lo que siempre, están condenadas a morir, están condenadas a desaparecer, porque lo que hace que la iglesia vibre y crezca y tenga vida son los jóvenes. Puedes tú sentir la diferencia en una iglesia vieja y en una iglesia joven. Cuando tú entras a una iglesia vieja, a veces cuando no hay un cuidado de vamos a ir por lo nuevo, vamos a perseguir, el Espíritu Santo siempre está haciendo cosas nuevas. El Espíritu Santo no se queda es el mismo ayer, hoy y siempre. Nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, pero así como avanzan las generaciones, así va haciendo cosas frescas, cosas nuevas, todos los días, todas las semanas, en todas las generaciones. Y eso tenemos que buscar nosotros y no ir con lo mismo de hace 10 años, las mismas canciones de hace 10 años, que no está mal, pero hay que ir renovando, hay que traer vida. Cuando tú entras a una iglesia que tiene jóvenes, a una iglesia que está buscando impactar a estas generaciones, lo que sientes es vida. Y eso es lo que yo siento en mi iglesia, es vida, vida, vida. Y de eso habla James Emery White en esta segunda sección del libro, y después él termina con un par de apéndices excelentes, porque hay muchas preguntas. Habla acerca de cómo esta generación, claro que es una generación completamente espiritual, y si tú te has dado cuenta, hay muchos jóvenes, ahorita la moda es irse hacia el tarot, la adivinación, las cartas, los astros, todas estas cosas. Esa es la tendencia, lo que refleja que esta es una generación completa y absolutamente espiritual. Como lo confirma White, esta generación le gusta lo sobrenatural, y tú te puedes ver a través de las películas que se están mostrando en cartelera en este momento, las series que están en las plataformas, en Netflix, en Prime, en Disney. Todas estas plataformas están mostrando series y películas y producciones de brujas,
de cosas sobrenaturales, de adivinos, de gente, de videntes, de todo eso. ¿Por qué? Porque esta es una generación completamente espiritual. Es una generación que le gusta lo sobrenatural y que lo está buscando. Sin embargo, lo está buscando en el lugar incorrecto, lo está buscando en el ocultismo. Y realmente esta generación, al buscar esto en el ocultismo, se está yendo hacia la muerte, se está yendo hacia el lado de Satanás. Entonces es una oportunidad muy buena, es una perfecta oportunidad para que la iglesia entre con lo sobrenatural. Y aquí la iglesia tiene la gran responsabilidad de vivir en lo sobrenatural. Nosotros como cuerpo de Cristo somos llamados a vivir en lo sobrenatural, somos llamados a vivir en milagros, prodigios, maravillas y señales, en sanidades, somos llamados a vivir en lo sobrenatural, en lo profético. Hay un gran mover profético en la iglesia y hay un gran llamado a las iglesias, al cuerpo de Cristo, a moverse en un mover, a desarrollarse y desenvolverse en un mover profético. Para entender, necesitamos nosotros vivir en lo sobrenatural para que esta generación pueda entender y vivir en lo sobrenatural. Es por ello que el llamado a la iglesia también, al llamado a los pastores, es cultivar ese llamado profético, desarrollar el llamado profético. Si tú ves algún joven, alguna persona en tu ministerio con un llamado profético que puede ver, que puede oír, que puede entender, capacítalo, desarróllalo. Esta generación necesita. Fíjate que hace unas semanas estaba yo tomando un café en una librería que me gusta mucho. Llego allá porque me gusta estar entre libros y yo voy seguido a tomar café ahí. Y llegaron unas chicas de a lo mucho 20 años. Yo creo que menos de 20 años tenían. Y entonces ellas llegaron buscando un oráculo. Y estaban súper emocionadas y eran niñas bonitas que hablaban, ay, es que me encanta el oráculo, y es que está muy bonito, y está muy bueno, es que estaban muy emocionadas con su oráculo, que no lo encontraron otro. Y cuando yo echo un ojazo hacia el libro que ellas tenían, era un libro muy bonito. Era un libro con un diseño muy bonito, muy femenino, de flores, de muñequitos, de cosas lindas que les atraen a las niñas de veintitantos, de 18 años, a las adolescentes, a las jóvenes, les atraen mucho estas cosas. ¿Sabes? El diablo les está poniendo las cosas bien bonitas. Les está poniendo las cosas súper atractivas para que estos jóvenes vengan y sean atraídos a eso. Y la iglesia está dormida. Y la iglesia está dormida dejando que estos jóvenes que son completamente analfabetas en el evangelio, que son completamente analfabetas, como lo llama James Emery White, en las cosas de Dios, en el evangelio, porque nunca lo han escuchado. La iglesia está dejando que esos jóvenes se vayan hacia todas estas cosas de ocultismo y se pierdan, porque realmente es la muerte, porque ellos van de más en más en más en más, porque el diablo no se detiene con solamente compra un oráculo bonito y adivina el futuro, porque así hablaban estas niñas. No, él va a más hasta llevarlos al infierno. Y no podemos quedarnos de brazos cruzados. Y entonces es una oportunidad súper importante para llamar a estos jóvenes. Y me gusta que Emery White no se queda solamente con el análisis de la generación, no se queda solamente con cómo necesitamos actuar, decir que necesitamos actuar, por qué necesitamos actuar, con qué herramientas necesitamos actuar, sino él nos da algunas ideas. Y entonces los apéndices que tenemos aquí son basados en algunas de las conferencias que él dio en su congregación, porque en su congregación van muchos jóvenes. Lo que él habla es que las predicaciones que escuchamos los domingos no son para aquel cristiano que necesita edificarse y crecer y ir más profundo. Son meramente evangelísticas. Eso es importante, que sean meramente evangelísticas, para que aquel que llega por primera vez, que nunca ha escuchado, pueda conocer, pueda entender, pueda recibir un vislumbre de lo que se trata el evangelio. Y él habla acerca de, es importante hablar lo básico para esta gente de la generación Z que no tiene la menor idea de absolutamente nada. Pero también hay que hablar las cosas como son.
Hay que decir las cosas conforme al Evangelio. ¿Y de qué estamos hablando en este momento en la historia, en la sociedad? Estamos hablando de matrimonio gay, estamos hablando de ocultismo, estamos hablando de si existe Dios o no existe Dios. Entonces en los apéndices habla, por ejemplo, en el apéndice A, acerca del matrimonio gay, cómo abordar estos temas. En el B habla acerca de un mapa del mundo espiritual. ¿Por qué el ocultismo? O sea, existe el ocultismo, existe Dios, existe el diablo, existen manifestaciones satánicas, claro que sí, pero ¿por qué no te conviene? ¿Qué son? Y resulta que Dios se mueve en lo sobrenatural, Dios es espiritual. Y el apéndice C habla de cómo abordar el tema de por qué creer en Dios, con algunos videos, tiene propuestas de algunos videos que puedes consultar en internet. Me parece un libro súper completo para pastores, de verdad, digo, no lo he encontrado en español, me parece que no está en español, es publicado por Baker Books, pero si tú eres un pastor que lee inglés, de verdad te insto, te urjo a leer este libro. Mid Generation Z, conoce a la generación Z, comprender y alcanzar el nuevo mundo postcristiano. Necesitas entender. Como pastor no está bien nada más de, ay, pues no tengo reunión de jóvenes o como igual habla de los niños, la importancia de tener programas buenos para niños, porque hay millennials que tienen hijos chiquitos, que ellos no están atraídos hacia el evangelio, que ellos no les interesa el evangelio, pero resulta que los invitaron a una congregación o resulta que entraron por azares del destino no es el destino, es Dios, a una congregación y no les interesa nada de Dios, pero a su hijo le gustó mucho porque entró al grupo de niños y le encantó y se la pasó muy bien, pero además entendió y conoció a Dios. Eso atrapó a esta familia. Eso atrapó a una familia de millennials que no querían nada de Dios, pero como ven a su hijo tan feliz, van a empezar a ir a la congregación por ese niño. Y es por eso que tampoco los ministerios de niños pueden seguir no haciendo programas, no planeando a ver quién da la clase y a la mera hora planeando clases. No, necesitamos estructuras, necesitamos programas, porque necesitamos tomarnos en serio estas generaciones, necesitamos tomarnos en serio lo que está sucediendo con las generaciones, especialmente la generación Z, los hijos de la generación millennial. Necesitamos tomarlo en serio. Y este es un libro que me pareció fantástico. Como pastores no se puede estar, relajarse y decir, pues que vengan y me saluden, pues que vengan y a ver quién hace y dar las mismas cosas durante 10 años. Necesitamos ponernos las pilas, necesitamos hacer programas buenos y estudiar como misioneros culturales, estudiar qué es lo que está sucediendo en esta generación, cómo aprenden, qué les atrae, qué les llama la atención. Pues entonces yo lo voy a hacer y les voy a traducir el evangelio en su idioma, les voy a traducir el evangelio a cómo ellos funcionan, a su forma de pensar, a su forma de ser, para llamarlos, para demostrarles que Dios no es aburrido, para demostrarles que Dios es real, para demostrarles que necesitan a Dios. Esta generación necesita a Dios a gritos, pero ellos no lo saben y necesitan entenderlo. Y las personas que les vamos a mostrar esto somos nosotros, la iglesia. Entonces, pastores y líderes de jóvenes, personas que traten con jóvenes de verdad, necesitas leer este libro, Mid Generation Z, conocer a la generación Z, entender y alcanzar al nuevo mundo postcristiano de James Emery White.